Para empezar el tema, empezaremos a hablar sobre la calvaria. La calvaria se extiende en dirección superior al plano que pasa por encima de los arcos superciliares, los arcos cigomáticos y la protuberancia occipital externa, como se representa en la imagen. La, la protuberancia occipital externa está ubicada en la parte posterior del cráneo, en ese caso donde está el hueso occipital, y los arcos superciliares y los cigomáticos inferior al cráneo, en la parte frontal. Bueno, para seguir con la lectura, nos dice que es convexa, regular y lisa. Está formada en dirección anterior por la escama del hueso frontal, el hueso parietal y el occipital. En ese caso, los huesos que lo conforman serían los dos parietales, el frontal y el occipital. En la calvaria podemos encontrar tres suturas: la sutura coronal, la sutura sagital y la sutura lamboidea. Bueno, la sutura coronal se encuentra entre el hueso frontal y el parietal, también llamada frontoparietal o sutura coronal. La siguiente es la sutura sagital o interparietal. Está adyacente a esta última, pero se encuentra entre lo que serían los dos parietales. La tercera sutura es la sutura lamboidea o pareto-occipital y se encuentra entre los huesos parietales y el occipital. La base externa del cráneo está dividida por dos líneas transversales, una bicigomática y la otra bimastoidea, o sea, la bicigomática entre ambos tubérculos articulares o entre ambos los cigomáticos y la bimastoidea entre ambas apófisis mastoides. Estas lo dividen en tres regiones, en la que comúnmente se conoce como anterior, media o posterior, o también le puedes llamar anterior o facial, media yugular o posterior u occipital. La zona anterior o facial de la base externa del cráneo está formada por el hueso frontal, el esfenoides y el etmoides. En la zona media o yugular encontramos en la línea mediada la porción basilar del occipital, también el tubérculo faríngeo, y en dirección a este último se encuentra la fosa navicular, como se encuentra en la imagen. A ambos lados de la línea mediana encontramos diferentes accidentes óseos a nivel de porción escamosa del temporal, en este caso el ala mayor del esfenoides, la porción anterior del hueso occipital y la cara inferior de la porción petrosa del temporal. Cabe destacar que en la zona media se encuentran ya tanto como conductos, apófisis, tubérculos, fosas, fisuras y forámenes, en las cuales una línea divisoria desde la apófisis mastoides hasta la apófisis pterigoides divide todo esto, y la cual resultan dos: el triángulo anterolateral y el triángulo posteromedial. En el triángulo anterolateral se encuentran el conducto auditivo externo, la apófisis cigomática, el tubérculo articular, la fosa mandibular, la fisura petrotimpánica y el foramen espinoso, también el foramen oval. En el triángulo posteromedial encontramos la apófisis estiloides, el foramen estilomastoideo, foramen yugular, la fosa yugular, orificio externo del conducto carotidio, conductillos timpánicos y coclear, conducto musculotubárico, el foramen posterior encontramos conducto pterigoideo y el foramen lacerum. Ya para terminar, en la zona posterior se encuentra el foramen magno. Ese sería en la línea media, que sería la abertura o el hueco más grande que tiene, en este caso, la cara exterior del cráneo. Bueno, este, ambos lados de estos se encuentran los cóndilos occipitales, también los conductos condilios. Y en dirección lateral a los pasados se encuentran la apófisis yugular del occipital, la incisura mastoidea y la apófisis mastoidea. Pero por encima y detrás del foramen está la cresta occipital externa, que se continúa en dirección superior con la protuberancia occipital externa y las líneas curvas superiores e inferiores del occipital.
La fosa craneal anterior está limitada en dirección anterior por la cara posterior del hueso frontal y en dirección posterior por el surco prequiasmático y el borde posterior de las alas menores del estenoide. Está constituida por los huesos frontal, etmoides y esfenoides. A ambos lados de la línea media encontramos, desde adelante hacia atrás, el foramen etmoidal anterior, la lámina cribosa del etmoide con los forámenes olfatorios, el foramen etmoidal posterior y el conducto óptico. La fosa craneal media está ubicada entre los bordes posteriores de las alas menores del estenoide y la porción superior de la porción petrosa del hueso temporal. A ambos lados de la línea media están las fosas temporales que alojan a los lóbulos temporales del encéfalo. En la porción anterior de estas fosas encontramos la fisura orbitaria superior y por detrás de esta última el foramen redondo con el surco del foramen redondo, el foramen oval y el foramen espinoso. La fosa craneal posterior está delimitada adelante por el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, la apófisis, crinoides posteriores y la lámina cuadrilátera del estenoide, y atrás por la pared craneal posterior. Está constituida por los siguientes huesos: temporal, occipital y parietal. En la línea media anterior de la fosa encontramos el clivus, estructura ósea que desciende ubicada entre la silla turca y el foramen magnum. El clivus está formado por los huesos occipital y estenoide. Por detrás del foramen magnum se extiende en la línea media de la cresta occipital, que se continúa en dirección superior con la protuberancia occipital interna y el surco del seno sagital. A ambos lados desde la línea media y formando parte del límite anterior de la fosa craneal posterior, están los surcos del seno petroso superior. Por detrás de estos surcos encontramos de medial a lateral el conducto auditivo interno y el orificio del acueducto vestibular. Y en dirección posterior a estos últimos está el foramen yugular. Principales aberturas de la base del cráneo contenido: foramen ciego del hueso frontal, forámenes cribosos del hueso etmoide, foramen etmoidal anterior, foramen etmoidal posterior, conducto óptico, fisura orbitaria superior, fisura orbitaria inferior, foramen redondo, foramen oval, foramen espinoso, foramen acerum, hiato del nervio petroso mayor, conducto carotídeo, conducto pterigoideo, conducto auditivo interno, orificio del acueducto vestibular, foramen magno, foramen yugular, conducto del nervio hipogloso, conducto auditivo externo, conducto musculovatórico, fisura petrotimpánica, foramen esquermastoideo y conducto condileo.